Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Damos gracias a nuestro Dios y Padre que nos conceda estar reunidos para adorarlo, para alabarlo, para bendecirlo y para escuchar su bendita palabra. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que ya están en sintonía. Gracias por estar con nosotros y preparemos nuestra vida, nuestros corazones para escuchar la tercera parte de las predicaciones que he venido compartiendo. Cuando fracasamos, Cristo actúa. Tercera parte y final, ese es el tema general. Y basaré la predicación en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En las predicaciones anteriores vimos claramente en dos pasajes que cuando fracasaron los discípulos, Cristo actuó. Y me puse a pensar por un momento en el apóstol Pedro cuando preparaba esta predicación también. Y realmente Pedro casi que saca una maestría en fracasos. Ya tenía la licenciatura. Fracasó en la pesca juntamente con sus compañeros, tratando de pescar toda la noche. Fracasó en caminar sobre las aguas. Fracasó en la fe ante la tormenta que se levantó en el mar de Galilea. Fracasó en sugerir que hiciera una enramada cuando Cristo se transfiguró. Fracasó en aconsejar a Jesús a que no fuera a la cruz. Fracasó también en cumplir sus promesas a Jesús. Vemos en Mateo 26:33 lo que dice Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Pero al final fracasó porque Pedro se escandalizó de Cristo. En Mateo 26:35, otra afirmación de Pedro. Pedro les dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero Pedro lo negó. Este relato está en Mateo 26, 73, 75. Dice: un poco después, acercándose los que ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, cuando ya estaban en juicio contra Jesús, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás. Pedro fracasó en mantener la fe después de que crucificaron al Señor Jesús. Claro, los discípulos también, los que estaban con él. Pero Pedro es uno de los que sobresale.
No creyó que Jesucristo resucitara. Más bien, cuando fue crucificado, él, liderando al grupo, se fue, corrió y se escondió. Tenía miedo. No creyó en la palabra de Cristo de la resurrección. Fracasó, pues, momentáneamente en la fe. Y volvió a su antiguo oficio de pescar. Así que no nos sorprende, o no nos debiera sorprender, que en este pasaje Pablo hable de que los cristianos pasamos por fracasos. Él dice que nuestra vida como creyentes son o es como vasos de barro, que experimentamos toda clase de desgaste, rajaduras, raspones, fragilidades, debilidades, aflicciones, inquietudes, despreciados, que nos hacen estar como oprimidos, apremiados, presionados, quiere decir el texto, apretados, golpeados, lastimados. Nos hace estar como derribados. Pero veremos en el texto que los creyentes podemos estar con algunos fracasos, pero no vencidos. Sí, y por eso he subtitulado esta predicación con fracasos, hablando de los creyentes, pero no vencidos. Con fracasos, pero no vencidos. Y a veces muchos fracasos. Vemos, por ejemplo, en el versículo 8, en la primera parte, que dice que estamos atribulados en todo. Tribulaciones por todas partes. Nos cercan las tribulaciones. Nos apremian, nos presionan, nos oprimen. Nos rodean las tribulaciones. Pero, ahí viene un pero divino, pero no angustiados, no en la extrema desesperación. Estamos llenos de problemas, pero del Señor vendrá la respuesta. En todas formas nos llegan las pruebas y las tribulaciones y podemos fracasar en algunos intentos con nuestra fe. Pero al final Pablo está diciendo, en cada uno o en cada una de estas situaciones tenemos la salida. Tenemos la salida. Dios permite los problemas, los fracasos, pero también da las soluciones y las oportunidades a nuestra vida. El versículo 8, en la segunda parte, dice, en apuros, mas no desesperados. En otras palabras, Pablo decía, constantemente estoy en perplejidad. Y en otro texto que va en la línea de este pensamiento, dice, peligros por fuera y temores por dentro. Sí, estamos presionados por las tribulaciones, pero no caemos en la desesperación, en ese pecado terrible donde ya no hay esperanza. Y cuando se pierde realmente la esperanza, se pierde todo. Por eso, en otro texto de la Escritura se nos anima con el ejemplo de Abraham a creer esperanza contra esperanza. Es decir, cuando ya no hay esperanza, humanamente el creyente tiene esperanza en el Dios Todopoderoso, el Dios de toda consolación, el Dios de la esperanza. Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Podemos tener fe, confianza, a pesar de los apuros. No estamos sin salida. Recordemos en los dos pasajes y las dos predicaciones anteriores cómo Jesucristo actúa precisamente cuando Pedro fracasa con los discípulos en la pesca o intento de pesca de toda la noche. Las barcas vacías, ellos desanimados. Pero luego Él les dice, vayan mar adentro y allí echen las redes. Y Pedro le responde, Señor, toda la noche intentamos pescar y no logramos nada. Pero si tú lo dices, en tu nombre echaré la red. Y ocurrió pues la pesca extraordinaria, milagrosa, después de aquel terrible
fracaso, después de aquel terrible fracaso. Sigue diciendo el texto en el versículo 9, en este pasaje, versículo 9, perseguidos. Los creyentes, la iglesia siempre ha sido perseguida de manera explícita, directa, de manera indirecta, pero siempre lo ha sido. Y no debe de extrañarnos porque Jesucristo, el fundador de la iglesia, el creador de su amada iglesia, y por lo cual nosotros, por gracia y misericordia, nosotros formamos parte de ella por su amor, pues Él sufrió, Él fue menospreciado, abandonado, vendido, traicionado, golpeado, con injustos juicios y finalmente crucificado. Humanamente eso es un tremendo fracaso. Pero desde el punto de vista de ese fracaso, Dios trajo una grande victoria. Así que si el fundador de la iglesia fue perseguido, la iglesia lo será. Y lo ha sido durante 2000 años, lo seguirá siendo. Perseguidos, sí. Y eso puede llevarnos a desánimo. Eso puede llevarnos a depresión, confusión, enfermedades. Pero Jesucristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Por eso el texto dice en la segunda parte del versículo 9, dice 9a, pero esos peros me bendicen mucho, porque son peros que vienen de Dios, peros de la palabra divina, pero no desamparados. Estamos amparados bajo protección. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra fortaleza. Estamos amparados, cubiertos por todos lados de parte de nuestro Dios y Padre. Sí, nos persiguen, pero Dios no nos deja solos. En Cristo no nos deja solos. Nos pueden intimidar, sí, pero Dios no nos abandona. Cristo no nos abandona. Nos vigilan, andan viendo dónde cometemos errores, dónde nos equivocamos para señalarnos. Pero Dios no nos desampara. Y si tenemos la protección y la bendición del Señor, no importa nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice un texto de la Escritura. Derribados. Sí, podemos llegarnos a sentir incluso derribados. La palabra derribado sí ya es muy fuerte. En el contexto del boxeo, cuando alguien es derribado de un derechazo, de un gancho al hígado, de un golpe recto, directo, y cae a la lona, es un fracaso. Es algo que influye muchísimo ya en la decisión de la pelea. Nosotros podemos ser derribados por los problemas, las dificultades, las tribulaciones, las angustias, las enfermedades, las escaseces económicas o la escasez económica, los problemas familiares, los problemas de todo tipo. Sí. Podemos ser derribados. Ya no tenemos a veces ni fuerza para seguir adelante y fracasamos porque nos derribaron. Pero allí es cuando Cristo comienza a actuar, cuando Dios comienza a actuar. Por eso dice, pero no destruidos. En otras palabras, golpeados por toda clase de problemas. Pero esos problemas no nos destruyen. Alabado sea el nombre del Señor. Lastimados por tantas dificultades, pero no nos hacen mella. Derribados y raspados por todas las tribulaciones, pero no nos neutralizan. Y recordando el espíritu de un texto del Antiguo Testamento, 7 veces podemos ser derribados. Pero 7 veces el Señor nos levantará. Cuando nosotros fracasamos, Cristo actúa para darnos el triunfo, para levantarnos, para darnos la victoria. Ese es el mensaje que hoy debemos de recibir. Muchos fracasos, pero no vencidos, no destruidos, no derrotados. Tenemos la victoria con fracasos abundantes, sí, pero no vencidos. Y en este texto Pablo da
algunas razones. Porque tenemos un tesoro divino, celestial, dentro de nosotros. Y eso hace la gran diferencia. Si fuésemos solo nosotros, pobrecito de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro celestial. Versículo 7 en la primera parte. Lo llevamos dentro de nuestro cuerpo. Es el tesoro del evangelio del reino de Dios. Es el tesoro de las buenas nuevas. Es el evangelio de poder, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Sí, ese tesoro es el evangelio. Y el evangelio es Cristo Jesús. El evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. Él es la buena noticia. Entonces tenemos dentro de nosotros a Cristo y Cristo habita en nuestros corazones. Tenemos el tesoro del Espíritu Santo. Es Dios mismo también, el Dios Trino. El tesoro es el poder de Dios. Es la excelencia del conocimiento de Dios, de ese evangelio en nosotros. Y está en vasos de barro. Allí el apóstol Pablo compara nuestras vidas, nuestros cuerpos, como seres humanos, nos compara a ollas de barro, vasijas de barro, que son, como dijimos al principio, frágiles, con rajaduras, raspaduras, con pequeñas quebraduras. Pero eso el Señor lo dispuso así para que la gloria sea de Dios, para que la gloria sea de Cristo y no de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros fracasamos, el Señor lo permite, entre otras cosas, para que aprendamos la humildad, la obediencia, para que seamos educados en la palabra del Señor, en el temor del Señor. Pero lo hace para que dependamos de Él completamente, para que reconozcamos de verdad cuán pequeños somos, cuán falibles somos, cuán imperfectos somos. Pero cuando dependemos del Señor, las cosas cambian. Y por eso vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de fe en fe. Ese tesoro está en vasos de barro, que se cansan, se fatigan, que tienen hambre, que tienen sed, que padecen frío, que tienen problemas de todo tipo, que estamos atribulados por todos lados, pero ahí está ese tesoro. Por eso, aunque tengamos muchos fracasos o algunos fracasos, no estamos vencidos, recuérdelo, no estamos derrotados. Es cuando Cristo muestra su gloria, su poder y nos levanta y busca precisamente a los fracasados. Si usted da una lectura, puede ser o relectura, recordando lo que ha leído de la Escritura, los hombres que más usó el Señor fueron los que más fracasaron. No fueron los que menos fracasaron. ¿Cuántas veces fracasó José, el hijo de Jacob? Fracasó en la relación con sus hermanos. Fracasó, Dios permitió el fracaso al ser vendido. Fracasó, Dios así lo permitió. Él fue diligente, pero de todas maneras vino un fracaso en la casa de Potifar. Paró en la cárcel. Terrible y tremendo fracaso. Y Dios volvía a levantarlo en medio de los fracasos. El fracaso venía y Dios lo sostenía. El fracaso venía y Dios lo levantaba. Y de ese fracaso, Dios lo llevó al lugar más alto, a ser prácticamente, juntamente con el faraón de Egipto, el hombre más importante de todo el mundo de aquel entonces. El hombre que estaba a la par, gobernando y dirigiendo todo el imperio de Egipto. Pero tuvo que pasar por muchos fracasos. Y los demás patriarcas no son la excepción. Tiempo me haría falta, como dice el escritor de Hebreos, para mencionar a los seres de la fe. Tiempo nos haría falta para ir uno por uno. Claro, otros fracasaron más
contundentemente, evidentemente, terriblemente que otros. Pero Dios no buscó a uno que dijera, este no ha fracasado nunca. Este está casi que perfecto porque Pedro ya tenía casi una maestría en fracasos. La licenciatura ya la tenía, como dije. Pero este casi que no ha fracasado. Este me va a servir. No. Usted ve cuántas veces en la Escritura fracasó Moisés. ¿Cuántas veces fracasó? El terrible fracaso de Moisés cuando él intenta liberar al pueblo de Israel por su propia fuerza y mata al egipcio que estaba subyugando a uno de los israelitas, de los hebreos realmente en ese entonces. Y fue huyendo después 40 años al desierto. Es un fracaso. Humanamente es un fracaso. Pero ese fracaso Dios lo usó para prepararlo para llevar a cabo una de las obras más grandes y maravillosas que dan testimonio en las Sagradas Escrituras. Cómo Dios, usando a Moisés, libertó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y cómo Dios hizo milagros y proezas en medio del desierto. ¿Qué le diría de los fracasos de Jacob? Este hombre fue un fracasado terrible. ¿Cuántos fracasos tuvo David? Los fracasos de Pedro ya los mencioné. Pero ahora vayamos a usted y a mí. ¿Cuántos fracasos tiene usted en su lista? A veces es bueno recordarlos para ver de dónde Dios nos ha sacado y de qué fracaso nos ha levantado, por supuesto. No para amargarnos la vida. Pero estoy seguro que Dios lo escogió a usted y a mí porque hemos fracasado. Y aún ya en la vida cristiana, nosotros haciendo lo mejor que podemos, siendo diligentes, Dios permite algunos fracasos para recordarnos que no debemos de confiar en nosotros, sino en Él. Porque nosotros somos vasijas de barro y la gloria y el poder y la excelencia de ese poder está en nosotros, pero no es de nosotros. Es el Señor, es el Evangelio, es Cristo mismo, es el Espíritu Santo. Por eso el versículo 7 en la segunda parte dice, habiendo mencionado de que este tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Ahora ya vamos entendiendo por qué Dios permite los fracasos. Porque Dios permite esas debilidades en estas vasijas de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Con fracasos, pero no vencidos. Mi querido hermano y hermana. No destruidos. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús está en nosotros. Oiga lo que dice el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. La muerte de Cristo implica humillación, humanamente, vergüenza, derrota, castigo. También nosotros llevamos ese tipo de situaciones. Para que también la vida, cuando Cristo actúa, Dios actúa, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria al Señor. Versículo 10 he leído. Así que en nuestro cuerpo, por medio de los fracasos, llevamos la muerte del Señor Jesús, para que también se manifieste esa vida. El Señor permite que seamos oprimidos y experimentemos toda clase de fracasos. ¿Cuántos de nosotros no fracasamos algunas veces cuando comenzamos en la predicación? No comunicamos bien el mensaje, nos pusimos muy nerviosos, tartamudeamos. Y el mensaje, cuando nosotros bajamos, digo, Señor, ese mensaje ni yo lo recibiría. O algo parecido. Grandes hombres de Dios han fracasado en otras áreas de su vida, en su salud, fracasos. En su matrimonio, fracasos. En sus hijos, fracasos. En su familia, fracasos. En cuestiones económicas, fracasos. Pero en medio de eso vemos que Dios los sostuvo. A sus hijos Dios los sostiene siempre. Y Dios actúa. Precisamente cuando humildemente clamamos, como Pedro en una de las primeras predicaciones, sálvame Cristo, sálvanos Señor, haz algo porque nos hundimos. Un tercer pasaje que no lo predicamos, pero lo mencionamos. La tormenta en el mar de Galilea, cuando los discípulos ya no pueden y están en angustia, fracasados, claman al Señor, Señor, sálvanos porque perecemos. Y Jesús interviene, actúa y calma la tempestad. Y el viento le obedece.
Qué victoria la que Cristo da. Por eso las victorias que el Señor nos pueda dar no deben hincharnos, no deben hacer crecer nuestro orgullo, porque somos unos fracasados en victoria por Cristo Jesús. Algún creyente que diga que no ha fracasado a veces en su vida de oración o en su vida devocional o siendo muy consagrado, no ha tenido otros fracasos, no le crea, porque los siervos de Dios hemos sido experimentados en sufrimientos, en tribulaciones, para que podamos enseñar no teorías, sino podamos enseñar que el poder de Dios es real, que la misericordia de Dios es real, que los milagros de Dios existen. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey, Él fue experimentado en quebranto, fue experimentado en tener problemas, tribulaciones y en fracasos, humanamente hablando. Por eso todos, desde el punto de vista humano, Jesucristo es un fracasado que muere en la cruz. Oh, pero ahí se obtuvo la más grande victoria, la salvación de los hombres, por cuanto Él pagó por nuestros pecados ahí. Ahí obtuvo la más grande victoria porque en esa muerte de cruz venció la muerte, venció el sepulcro y le quitó el poder al diablo que tenía sobre nosotros. Le quitó el poder al mundo y al pecado que tenían sobre nosotros. Así que en el momento oportuno, con las personas que están atravesando por fracasos, usted cuéntele en alguna ocasión que sea oportuna y pertinente para él, para que le ayude, que sean situaciones similares para que se identifique que usted fracasó, pero que Cristo actuó en su vida. ¿Se recuerda usted de aquel pasaje cuando en la cueva de Adulam David estaba huyendo? ¿Y quiénes se le unieron? Los fracasados, los desesperados, los endeudados, los oprimidos. Todos los fracasados estaban allí. Pero Dios hizo algo extraordinario con David y con aquellos que creyeron en el Señor. Con fracasos, pero no vencidos. Porque no hemos sido abandonados por Jesucristo y nunca lo seremos. Cristo siempre actúa en el momento necesario, oportuno. Cristo resucitado fue a buscar al discípulo que más fracasó para encomendarle una obra extraordinaria, grande. Fue a buscar a Pedro, el que más se equivocó. Señalamos los errores ahí al principio, pero a él fue a buscarlo. Porque Cristo ya tenía la certeza, tenía el conocimiento de que Pedro había aprendido de todos sus fracasos a confiar en Cristo. Aún en el último fracaso, cuando no esperaba ver al Cristo resucitado, él ya conocía el corazón y lo más íntimo de Pedro. Por eso cuando se le aparece y le pregunta las primeras 2 veces, en griego es: Pedro, ¿me amas? Está el verbo agapao. ¿Me agapas? ¿Me amas? O pones en acción el verbo agapao, ¿me amas? Y en el griego, usted puede buscar un interlineal, no es nada extraordinario. Usted va a encontrar allí la palabra cuando él le responde: Señor, te fileo. Es la otra palabra que define el amor de compañerismo, el amor de la amistad, el amor recíproco, pero que tiene limitaciones. Y que puede ser un amor sincero, correcto. Enseñamos en otra predicación que en el Nuevo Testamento solo aparecen 2 clases de amor, identificadas con estas 2 palabras: del verbo agapao y del verbo fileo. No aparece el amor erao, no aparece. Entonces, cuando Jesús le pregunta la segunda vez en el texto griego: Pedro, ¿me amas?
través del ágape o agapé, de agapao, Pedro le responde por segunda vez, Señor, te fileo. Es decir, él le dice te amo y el otro, como que si le dijera en español, no te amo, Señor, yo te quiero, te quiero. Todavía tenía esa incertidumbre, Pedro. Estaba fracasando ahí. Por eso, la tercera vez, cuando se lee correctamente y algunas traducciones han traducido correctamente ese pasaje, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me quieres, verdad? O sea, ya no aparece la palabra que viene de agapao o de agapé, que es el amor incondicional. Me quieres, ¿verdad? Me fileas. Entonces Pedro se entristeció, dice la Escritura. Y le dice, sí, Señor, te quiero. Y quizá con la cabeza un poco agachada, tú lo sabes todo. Pero ahí es donde Cristo lo busca, al fracasado. Y le dice, Pedro, tú dices que me quieres, pero yo sé que en el fondo hay algo que siempre tuviste. Y es que en medio de todo, lo intentaste, lo intentaste, lo intentaste, lo intentaste. Aunque fracasaste, pero lo intentaste. Los otros discípulos no lo intentaron, pero tú lo intentaste. Y sabes, ahora que ya entiendes muchas cosas, te quiero decir que te he escogido a ti. Y Pedro dice, ¿a mí, Señor? Cuando en 2 ocasiones le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, cuando vio el milagro extraordinario. Y en otra ocasión también cuando ve algo impresionante de Jesús le dice, Señor, mejor conmigo no cuentes porque yo soy un pecador fracasado. Dice, pues a ti te vengo a buscar y te voy a encomendar, y le dice 3 veces, cuida, o 2 veces, pastorea mis ovejas y cuida mis corderos. 3 veces le está diciendo, cuida el rebaño y tú lo vas a cuidar porque yo te he escogido a ti. Señor, y todas las veces que te fallé, a los que más fallan, pero se vuelven a mí, yo los uso poderosamente. Y nosotros vemos exactamente que así ocurrió. De los 12 apóstoles, el que más predica después que recibe el bautismo en el Espíritu Santo y que Dios lo llama al ministerio, ya no es un fracasado, es un hombre de Dios en victoria y con un mensaje tan poderoso que en las primeras 2 predicaciones se convierte en 5,000, 3,000 personas. Y muchos son sanados milagrosamente cuando Pedro ora por él o por ellos. En algunos casos, cuando pasaba, incluso la sombra de Pedro dice que sanaba a algunos. Así que, mi querido hermano, por favor, y mi querida hermana, si han fracasado muchas veces, Cristo los ama y Él está dispuesto a usarlos más que a otros. Si ustedes se vuelven al Señor, si nos volvemos al Señor, Él nos ama, no nos deja, no nos desampara. Nos busca precisamente para usar nuestra vida. No crea otra vez que el Señor va a usar a los que menos han fracasado. No. Cada uno de los predicadores que ustedes miran en la televisión, si le contaran su testimonio con detalles, hay muchos fracasos de todo tipo allí. Claro, los pastores no estamos ahí para estar hablando constantemente de los fracasos nuestros, ¿verdad? Pero, es decir, de nuestras batallas, pruebas, dificultades, y donde, aunque no hemos pecado, pues fracasamos en algunas cuestiones porque no salen como lo habíamos pensado, lo habíamos planeado. Así que no crea esa mentira de Satanás. Incluso si usted ha fracasado en su consagración, pero si usted se vuelve al Señor, Dios va a hacer un milagro, Cristo va a actuar. Él no desecha a nadie que viene a Él. El ejemplo es Pedro, y podríamos hablar incluso de los fracasos de Pablo. Pablo fracasó, él fracasó terriblemente.
Es uno de los grandes fracasados que fue convertido en el apóstol más usado, incluso que de los 12. Él es el autor de una buena parte del Nuevo Testamento, prácticamente de 12 epístolas. Es el autor. Hebreos realmente no se sabe si él escribió con certeza, pero humanamente él fracasó, pero fue uno de los que más usó también. Muchos son los fracasos de los justos en nuestras vidas, porque somos frágiles como vasos de barro. Los fracasos nos podrán traer muchas opresiones, pero no nos van a destruir porque Cristo ha decidido amarnos, ha decidido escogernos no por buenos ni por nuestros méritos, sino porque ya no confiamos en nosotros, porque ya fracasamos mucho, nos hemos dado con la pared. En medio de todo eso, lo que el Señor quiere es que veamos que los que tenemos a Cristo tenemos un tesoro hermoso. En medio de los fracasos, Cristo nos hace vencedores. Y por eso seguimos anunciando y predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta el último día de nuestra vida. Y Él usará más nuestras vidas cuando los fracasos nos hacen humildes y nos volvemos completamente al Señor. Así que, mi querido hermano, esta es la realidad. Por un lado, con muchos fracasos, pero esta es otra gran verdad, por otro lado. Pero nunca vencidos, pero nunca derrotados, porque Cristo está con nosotros. Así sea. Si hay alguien que no tiene a Jesús en su corazón y ahora se identifica porque ha fracasado en su vida pasada, lo ha intentado todo y no ha podido salir de sus fracasos. Fracasos en su vida personal, profesional, en su vida de trabajo como empresario, fracasos en la vida matrimonial, fracasos en su familia, fracasos como hermano de sangre en la familia, con hijos o con los hijos, fracasos de todo tipo. Si usted entrega su vida a Jesucristo, pasará de ser un fracasado a un vencedor, vencedor en Cristo. Será salvo, el Señor perdonará todos sus pecados, todas sus equivocaciones, todos sus fracasos. El Señor los convertirá al final en algo bueno. Si usted entrega su vida a Jesucristo, al morir no irá a condenación, porque Cristo ya murió en la cruz, para que el que en Él crea tenga la vida eterna. Si usted quiere hacerlo, diga conmigo esta oración. Creo en ti, Jesucristo. Me reconozco fracasado. He fracasado de muchas maneras y muchas veces. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por salvarme hoy, por perdonarme hoy, por hacerme una nueva criatura, por inscribir mi nombre en el libro de la vida y por darme la esperanza, la fe, la vida eterna hoy, porque me has perdonado y me has limpiado y me has aceptado con todos mis fracasos y me has convertido en tu hijo. Gracias. Amén. En este momento oro por todos los hermanos y hermanas que ya siendo hijos de Dios tienen grandes tribulaciones, grandes pruebas, grandes dificultades, que han fracasado. Oro por ustedes, bendito Dios y Padre. Por supuesto que tú conoces los fracasos, las tribulaciones y las pruebas. Y pueden estar, Señor, con tantas dificultades que pueden estar atribulados por todos lados. Pero tú no permitirás que lleguen a la desesperación extrema. Pueden estar en apuros, en aprietos, pero no caerán en el abismo, Señor, de la
desesperación. Podrán padecer persecución, pero tú no los desampararás. Podrán estar derribados por toda clase de problemas, pero no serán destruidos. Ni el diablo, ni el Hades prevalecerá contra la iglesia y por lo tanto contra los que somos parte de la iglesia. Es necesario, Señor, que tengamos pruebas, tribulaciones y algunos fracasos para que se manifieste tu vida y tu poder y tu gloria en nosotros. Fortalece y bendice a todos mis hermanos que están pasando por toda esa clase de pecados, más bien dicho de fracasos, incluso algunos pecados. Levántalos, perdónalos, por favor, Padre, y darles la victoria. Amén. Oro en este momento por todas las personas, por los creyentes, por los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, que aman al Señor, que aman a la Iglesia, que aman a sus hermanos en Cristo de la Iglesia, a los pastores, a los que servimos, a los que predicamos, que aman al Señor y que por eso también siguen dando de lo que dan, siguen dando lo que reciben, quise decir, al Señor. Por favor, bendícelos, multiplícales lo que dan con gratitud, con acción de gracias, con fe, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos, todos los que están viendo esta predicación, pido al Señor, ruego al Señor que los bendiga y los guarde y los sostenga. Y les invito a que el próximo domingo, en esta misma hora, adoremos al Señor y escuchemos la palabra del Señor. Y por supuesto les invito a que estén pendientes de todos los otros servicios que la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, sirve al Señor, sirve a los hermanos. Los días miércoles en el canal 27, viernes, el sábado a través de las redes sociales, los 5 servicios dominicales, los primeros 2 a través de las redes sociales, el tercero, nuestro pastor fundador, en canal 27 además de las redes sociales, y en la tarde pues a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan paz y gozo en el Señor. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.